Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. El Cordero ya venció el dilema más grande del hombre, del ser humano. Ya se arregló. Nuestro problema más grande, el dilema más grande del hombre es la muerte. Y el Cordero ya venció la muerte. Jesús dijo: yo soy la vida y la resurrección, y todo aquel que en mí crea, aunque muera, vivirá. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por el hambre y la sed de la palabra de Dios, del compañerismo, ese deseo de querer estar aquí en la casa del Señor. Me bendice, me llena de mucho ánimo. Y mi corazón está un poco pesado esta mañana. Mi padre está muy enfermo, tiene diferentes cosas sucediendo en su estómago y está mal. Pero sé que el Señor está en control y que su perfecta voluntad se va a hacer. Pero sí, está algo cargado en mi corazón. Pero aquí estamos. Vamos a estudiar la porción que nos toca el día de hoy. Ya nos encontramos en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Y si pueden ir a abrir sus Biblias allí, por favor, ponerse de pie. Vamos a estar viendo los primeros 16 versos de este capítulo. Ya vamos avanzando. Después de nuestro estudio de Primera de Timoteo, vamos a estudiar la carta a Tito y luego vamos a estudiar la segunda carta a Timoteo, en el orden cronológico en que Pablo escribió estas cartas. Pablo escribiéndole a este joven pastor que había dejado en Éfeso, le sigue diciendo en el capítulo 5, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a la viuda más joven, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que podemos estar aquí, Señor, reunidos, adorando y bendiciendo tu nombre.
Te damos gracias, Señor, que aún cuando estamos pasando por cosas difíciles, cosas que cargan nuestro corazón, podemos aún así levantar tu nombre en alto, reconocer que estás en control, reconocer que tu Espíritu nos anima, nos fortalece. Te doy gracias, Dios, por tu grande amor por nosotros, Señor. Te doy gracias por tu iglesia que está aquí presente, Señor, con hambre y sed de tu palabra. Señor, ministranos hoy a través de esta porción que nos toca estudiar el día de hoy, a través de nuestro estudio verso por verso de Primera de Timoteo, y ayúdanos a entender este pasaje y cómo se ve y cómo se aplica en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque sabemos que eres fiel y que tú quieres hablar a nosotros. Y pido que hagas esto esta mañana y que cada uno de nosotros podamos no solamente abrir nuestras Biblias, sino abrir nuestro corazón y recibir de ti, salir de aquí edificados y animados para seguir enfrentando la vida allá afuera, que no es fácil. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos, pero todos los enfrentamos con gratitud hacia ti y los enfrentamos en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria esta mañana. Y tu iglesia dice, amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? La palabra de Dios describe a la iglesia y llama a la iglesia de muchas diferentes maneras. Nos llama una nación santa. Como hemos visto en 1 Timoteo, se nos dice que somos la casa de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y nos llama y nos describe como un rebaño, el pueblo de Dios. Y hay muchas diferentes maneras que la palabra de Dios nos llama y nos describe. Y todo con el propósito de ayudarnos a entender lo que ahora nosotros somos en Cristo, pero también para ayudarnos a entender cuáles son nuestras responsabilidades y deberes como pueblo de Dios, como la iglesia que somos. Y otra de la manera que nos describe la palabra de Dios y que para mí es como una de las más bonitas, las más hermosas, porque es una que la mayoría de nosotros podemos entender, es como familia. Todos los cristianos somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Somos familia. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos un Padre celestial. Jesús, cuando le enseñó a orar a los discípulos, le dijo que oraran así: Padre nuestro, o sea, Padre de muchos. En el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, verso 12, Juan nos dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Muchas personas creen que todos somos hijos de Dios. Sé que tal vez lo has escuchado o conoces a alguien que piensa así. No, todos somos hijos de Dios. Pero eso no es verdad. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos somos creación de Dios, pero solamente los que han recibido a Jesucristo, los que creen en su nombre, los que reconocen que Cristo murió en la cruz por sus pecados, todos aquellos se les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios. Hay un dicho que dice que la sangre es más espesa que el agua. No sé si lo han escuchado. La sangre es más espesa que el agua. Y ese dicho quiere decir que el vínculo familiar es más fuerte y más importante que los vínculos de amistad o cualquier otro vínculo. Y así es como debería de ser. Y hay muchas familias que sí son muy unidas y que sí es una realidad, pero no siempre es el caso. Hay familias con muchos problemas, muchas familias que están divididas, y sabemos que todo es por causa del pecado. Y sabemos que toda familia tiene sus problemas, por muy unida que esté. Toda familia tiene conflicto, toda familia
ninguna familia es perfecta. Y esto también es cierto de la familia de Dios. Pero hay una gran diferencia. A nosotros nos une el amor y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. O sea, lo que a nosotros nos une es lo más grande. Lo más grande. Lo que a nosotros nos une como familia es más grande que cualquier cosa que nos quiera dividir. Y tristemente, a veces hay división, a veces hay problemas entre nosotros. No debería de ser así, pero estamos en estos cuerpos de pecado. Estamos luchando cada uno de nosotros constantemente con nuestra carne. Estamos todos aprendiendo a caminar en el Espíritu. Y es una lucha de todos los días. Y aunque lo que nos une a nosotros es la sangre de Cristo, lo más poderoso, el amor de Cristo, lo más grande, lo que está sobre todas las cosas, aún así vamos a tener problemas y vamos a tener tensión entre nosotros. Pero lo que a nosotros nos debe distinguir y lo que nos va a ayudar a enfrentar y resolver los problemas y la tensión entre nosotros es el amor de Dios y el amor que nosotros tenemos los unos para los otros. ¿Ves? En 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, el apóstol Juan está escribiéndole a unas iglesias y de repente en el capítulo 3, verso 1, él se detiene y se asombra del amor de Dios para con nosotros y nos invita a nosotros a asombrarnos junto con Él. Él ahí nos dice, miren, o sea, presten atención, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El amor que nos ha otorgado el Padre es el amor que debemos de tener los unos a otros. Es ese amor ágape, es ese amor fraternal, es ese amor de hermanos, ese amor de familia. Y ese amor es el que testifica al mundo que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos sus discípulos. En Juan capítulo 3, versos 34 a 35, nuestro Señor Jesús nos dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Nuestro amor que nos mostramos los unos a los otros es la manera que todos nosotros debemos de operar, bajo el poder del Espíritu Santo. El amor entre nosotros es la columna vertebral de la familia de Dios, de la iglesia, hermanos. Y todo lo que nosotros nos decimos, todo lo que hacemos los unos a los otros, lo tenemos que hacer motivados por amor y en amor. Hoy llegué y mis dos hermanas, Michelle y Destiny, estaban allí. ¿Cómo estás? Y les compartí un poco de lo que está pasando a mi papá. Y lo primero que hicieron, les dije, ¿podemos orar por ti? Empezaron a orar por mí. A levantar mi papá en oración, a levantar mi corazón cargado en oración. Eso es lo que hacemos como familia. Nos tenemos los unos a los otros. Ningún cristiano jamás se debería de sentir solo o destituido. Ningún cristiano. Somos una familia. Voltea y mira a los que están a tu alrededor. Ellos son tu familia. Jesús cuando estaba enseñando ahí y estaba rodeado por la gente, llegó su mamá y llegó sus hermanos y le dijeron, Señor, te busca tu madre y tus hermanos y tus hermanas.
Y Jesús les dijo, mi madre, mis hermanas, mis hermanos son los que hacen, ¿qué? La voluntad de Dios. Somos una familia. Y tenemos responsabilidades y tenemos deberes los unos a los otros. Y uno de esos deberes que nosotros tenemos los unos con los otros es confrontar el pecado en la vida de nuestros hermanos. Pues Pablo le va a seguir dando a Timoteo instrucciones de cómo poner orden en la iglesia de Éfeso. Recuerden que en la iglesia de Éfeso había falsos maestros, estaban corrompiendo a la iglesia y habían muchos que estaban viviendo en pecado en la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 4 vimos que Pablo habló directamente al corazón de Timoteo, se detuvo para exhortarlo a él y lo exhortó a disciplinarse en la piedad, que no permitiera que nadie menospreciara su juventud, sino que fuera ejemplo para los hermanos en todas las áreas de su vida. Y lo exhortó a perseverar en su devoción a Dios y a su llamado que Dios había hecho a su vida. Y lo exhortó a perseverar en su devoción a Dios y a su llamado. Ahora en los primeros 16 versículos, después de exhortarlo a él que cuide su vida espiritual, que sea fiel, que persevere y que se discipline a la piedad, ahora le va a dar más instrucciones para la iglesia. Y aquí en el capítulo 5, en estos 16 versos, vamos a ver dos temas que él va a tocar. Y el primero es cómo confrontar el pecado en la vida de mis hermanos. Y el segundo es el cuidado de las viudas. Así que en el verso 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo, después de exhortarlo, le dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Pablo le dice a Timoteo, como pastor no solo tienes la responsabilidad de enseñar la sana doctrina y exhortar desde el púlpito, también tienes la responsabilidad de corregir a los hermanos que están viviendo en pecado. Y como les digo, habían muchos hermanos en la iglesia de Éfeso que estaban viviendo en pecado. Y sabemos que en la mayoría de las iglesias hay de todo. Hay hombres y mujeres mayores, jóvenes y jovencitas. Hay de todo tipo de diferentes edades. Lo tenemos aquí. Tenemos un grupo mixto de ancianos, mujeres mayores, jóvenes, unas no tan jóvenes y así es como es en las mayorías de las iglesias. Y ese era el caso en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, cuando tú tengas que confrontar a un anciano, y aquí la palabra anciano se está refiriendo a un hombre mayor, por el contexto que lo está diciendo, es de lo que está hablando. Un hombre mayor, dice, al hombre mayor no lo reprendas con dureza. Dice, más bien exhórtalo como padre. Ahora, esta frase, no reprendas con dureza, en el griego es una sola palabra. Y esa palabra significa dar un golpe, como golpear. Y es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. Y lo que Pablo está diciendo con esto es, no golpees con tus palabras al anciano. No lo ataques verbalmente. Eso es lo que él está diciendo. Y al decir eso también está diciendo lo mismo tampoco a los jóvenes, tampoco a las ancianas y tampoco a las jovencitas. Ahora, Pablo no está diciendo que no reprenda. Eso no es lo que está diciendo. Porque en el verso 20, Pablo le dice, de este capítulo dice que a los pastores que continúan en pecado, dice, repréndelos en presencia de todos, para que tengan temor a pecar. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2, él ahí le dice a Timoteo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. A Tito le dice en el capítulo 2, verso 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad.
En Mateo 18:15 Jesús nos dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, sí somos llamados a reprender a nuestros hermanos que están viviendo en pecado, a confrontar, pero hacerlo con firmeza, con seriedad, o sea, reprender de esa manera, pero no con dureza, no atacando verbalmente. Ninguno de nosotros tiene el derecho de ir a otro hermano y levantarle la voz, gritarle o atacarlo verbalmente. Así no es como se confronta el pecado. Sí reprendemos con firmeza, con seriedad, pero siempre lo tenemos que hacer con amor y con mucha humildad. Amén. Así es como se tiene que hacer. Y a veces no es fácil. La carne nos gana. Y voy a ser honesto y yo lo confieso, me ha pasado. Entonces Pablo dice al anciano, exhórtalo como a un padre. O sea, confronta su pecado, ve a él de la misma manera que irías a tu propio padre. Ve y confróntalo. ¿Y cómo iríamos con nuestro propio padre para confrontarlo de algo mal que está haciendo? ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos con respeto, reconociendo que él pues, es mayor, es más grande. La palabra de Dios nos enseña que respetar a los mayores, tener un respeto para él. Eso no quiere decir que vas a apapachar su pecado, pero sí vas a él con respeto, reconociendo que es mayor que tú. Y el domingo pasado les decía que la palabra exhortar significa urgir, animar, motivar, apelar a la acción. Entonces vamos y si lo reprendemos, le llamamos la atención con mucho respeto, pero vamos a él con el fin de que se arrepiente, que abandone su pecado, para animarlo, para motivarlo, para apelar a la acción, a que vuelva a la obediencia y a la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Entonces, tenemos la responsabilidad de ir a confrontar a nuestro hermano que está viviendo en pecado, aun si es mayor de edad. Porque los hombres de mayor de edad también pecan, también pueden fallar, también pueden caer. Ninguno de nosotros somos la excepción. Y Pablo le dice a los jóvenes que están viviendo en pecado, exhórtalos como a un hermano. O sea, con humildad. ¿Por qué? Porque somos iguales. En ese sentido, entre hermanos no hay superioridad. Sabemos que la relación de hermanos es diferente a la relación que como con un padre. Como que hay más confianza. Y a los más jóvenes igual vamos a ir a ellos con firmeza, seriedad y con mucha humildad. A las ancianas, las mujeres mayores que están viviendo en pecado, sí, las mujeres mayores también pecan, pueden caer en pecado. Pablo dice, exhórtalas como a madres. Ve a ella igual como irías con tu padre, con respeto. Y vamos a ellas de la misma manera que iríamos con nuestra propia madre para confrontarlas, con firmeza, seriedad, respeto y con delicadeza. A las más jóvenes que están viviendo en pecado, dice, exhórtalas como a hermanas. Y solo aquí Pablo añade algo más. Él dice, con toda pureza. Y vemos que también las jóvenes también caen en pecado, también fallan. Y cuando ellas sean confrontadas por el pastor o por un hermano, lo tenemos que hacer con toda pureza. Nuestra conducta hacia las jóvenes siempre tiene que ser con pureza y irreprochable. Y no solamente con las jóvenes. O sea, nosotros como cristianos, como hombres de Dios, tenemos que tratar a todas las mujeres con respeto. Tenemos que tener cuidado de la manera que les hablamos, las maneras que las tratamos.
y especialmente a las jovencitas. Y este siempre es un peligro para todo hombre. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si en la mayoría de las familias cuidan la pureza de sus jovencitas, cuánto más nosotros que somos la familia de Dios. Y somos llamados a cuidar y proteger la pureza de nuestras hermanas. Entonces, esta es la instrucción que Pablo le da a Timoteo para confrontar a los hermanos que están viviendo en pecado abiertamente. Timoteo está allí en la iglesia de Éfeso, y lo que él está viendo y lo que él está, que a los hermanos que están viviendo mal, él tiene la responsabilidad de confrontarlo y corregirlo. Y esta es la manera que Pablo le dice que lo tiene que hacer, que lo debe de hacer. Pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros confrontar el pecado en la vida de nuestros hermanos. Miren, si Dios te permite ver a un hermano pecando, un hermano literalmente haciendo algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, tú tienes la responsabilidad de ir a ese hermano. Ya les he dicho esto antes, cuando estudiamos Mateo capítulo 18, que es tu responsabilidad. Muchas personas, muchos hermanos, tristemente, porque no saben o por temor, ven a un hermano pecando y lo primero que hacen es vienen con el pastor y le cuentan al pastor y quieren que el pastor vaya y corrija eso. Así no es como funciona la cosa. Si Dios me permite a mí ver pecado en la vida de un hermano, entonces yo tengo la responsabilidad de ir. Y cuando tú haces eso, o si no vienes conmigo, vas con alguien más, en vez de confrontar el pecado de ese hermano, vas y hablas de lo que está pasando, estás cayendo en chisme y no estás causando más problemas, y tú estás cayendo en pecado tú mismo. Entonces, entiende, si el Señor te permite verlo, es con un propósito, para que tú vayas al hermano y lo corrijas, lo confrontes, lo exhortes a que abandone su pecado. Al anciano como padre, con todo respeto, al joven como nuestro hermano, con humildad, a la anciana como a nuestra propia madre, con respeto y delicadeza, y las jóvenes como nuestras hermanitas, con toda pureza. Y lo hacemos porque somos la familia de Dios. Amén. Nos debemos esto los unos a los otros. Y es lo que el Señor espera y manda de nosotros. Pero hay un requisito para poder hacer esto. No podemos confrontar a nadie si nosotros mismos estamos viviendo en pecados. Eso es ser hipócrita. Dios no va a honrar eso. Jesús mismo dice, no quieras ir a sacarle la paja del ojo a tu hermano cuando tú tienes una viga en la tuya. Y primero saca la viga de tu ojo, corrige tu vida y luego ve a sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en Gálatas 6:1 Pablo nos dice cómo debemos hacer esto. Él nos dice allí en Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, o sea, si algún hermano cae en pecado, ustedes que son espirituales, o sea, en otras palabras, ustedes que no están viviendo en pecado, ustedes que están limpios, ustedes que están cuidando sus vidas, o sea, ustedes vayan y restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Pablo nos dice allí en Gálatas que lo hacemos con mansedumbre, con humildad, reconociendo que no somos la excepción, que si no tenemos cuidado nosotros también podemos caer igual que nuestro hermano. También nosotros podemos ser tentados. O sea, no vamos al hermano sintiéndonos como que somos superiores espiritualmente. No vamos al hermano haciéndolo menos. No vamos al hermano queriéndolo golpear con nuestras palabras. Vamos a él con humildad. Y lo hacemos con el fin de restaurarlos, para ganar a nuestro hermano, para que regresen a su condición previa, como estaban, para que abandonen su pecado y vuelvan a la obediencia y a la voluntad de Dios.
En el verso 2 de Gálatas sigue diciendo Pablo, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor, hermanos. Somos familia y como familia tenemos esta responsabilidad los unos con los otros. Y los que no quieren, porque van a haber algunos que no quieren. Y es triste. Van a haber algunos que no se van a querer arrepentir, van a haber algunos que van a querer persistir en su pecado. Y Mateo 18, del verso 15 al 20, Jesús nos dice los pasos a seguir para un hermano que decide persistir en su pecado. Pero esa es la responsabilidad y el deber que tenemos los unos a los otros. Y Pablo ahora le va a dar instrucciones a Timoteo sobre el cuidado y el sustento de las viudas. Ahora, y por lo que Pablo va a decir aquí, parece ser que habían algunas viudas que se estaban aprovechando de la iglesia, que estaban recibiendo ayuda de la iglesia sin llenar los requisitos, y al parecer algunas familias que tenían viudas no estaban cuidando de ellas como Dios manda y le estaban dejando la carga a la iglesia. Entonces habían muchos problemas con esto del cuidado de las viudas en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le tiene que dar instrucciones a Timoteo de cómo se debe hacer esto. Ahora, sabemos que el Señor tiene un lugar especial por las viudas y por los huérfanos, por los destituidos. O sea, Él nos ama, Él ama a todos, pero en la Biblia vemos desde el Antiguo Testamento que la viuda y el huérfano tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y desde el Antiguo Testamento Él da instrucciones al pueblo de Israel sobre el cuidado de las viudas. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. En cuanto la iglesia nació, al poco tiempo, vemos ya en el capítulo 6 del libro de los Hechos que uno de los ministerios de la iglesia era ayudar a las viudas. Hasta estaba causando problemas y por poco se divide la iglesia allí por problemas que estaban teniendo con el cuidado de las viudas. Y todas las iglesias tenían la responsabilidad de sostener económicamente a las viudas que tenían entre ellos. Ahora, en aquel tiempo habían muchas viudas. Sus maridos morían en guerra o por diversas enfermedades y las mujeres se quedaban solas. En aquel tiempo no había ayuda del gobierno, no había 60 y más. No había pensiones, no había seguro, no había absolutamente nada. No había ningún tipo de ayuda para ellas. Y lo interesante es que habían requisitos que las viudas tenían que cumplir para que la iglesia las sustentara económicamente. Y Pablo nos va a decir cómo debe ayudar la iglesia a los necesitados. Y lo que nos va a decir nos va a sorprender a muchos. Porque muchos piensan que la iglesia debe de ayudar y suplir todas las necesidades. Pero no es así. Ahora sí, la iglesia ayudamos en diferentes necesidades, hacemos nuestra parte, pero no podemos ayudar y suplir todas las necesidades. Eso es imposible. Jesús dijo que siempre iba a haber pobres entre nosotros, que siempre iba a haber pobres. Entonces, ningún gobierno, ninguna institución, ni la iglesia jamás va a acabar con la pobreza. Pero sí debemos de ayudar. Amén. Sí debemos de ayudar. Y Pablo nos va a decir cómo. En el verso 3, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, honra a las viudas que en verdad son viudas. Ahora, cuando Pablo usa esta palabra honrar a las viudas, esta palabra honrar tiene diferentes significados, pueden significar diferentes cosas, y uno de esos significados es mantener económicamente o sustentar, proveer. Y por el contexto de el que está usando Pablo aquí esta palabra, al decir honrar a las viudas, él está diciendo sustenten económicamente a las viudas.
Y lo que está diciendo es que se debe de hacer de una manera que honre a las viudas. O sea, no de una manera que las haga sentirse menos o que las incomode, como que si se les estuviera dando una limosna. La idea es hacer esto de una manera que las honre a ellas. Pero Pablo dice que solo las viudas que en verdad son viudas. Y dices, bueno, si perdió su marido, entonces es viuda, ¿no? Bueno, sí, pero no. Pablo está yendo más allá. Está usando la palabra viuda para referirse a algo más. En el verso 4 nos sigue diciendo, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Entonces, las viudas que la iglesia debe de honrar, las viudas que Pablo considera o les llama verdaderas viudas, la iglesia debe de honrar, sustentar económicamente, son las que no tienen a nadie, las que están completamente destituidas, las que no tienen hijos, nietos ni parientes para que cuiden de ellas. Ellas son las que califican, ellas son las verdaderas viudas. Las que tienen hijos o nietos creyentes, cristianos, ellos tienen la responsabilidad de cuidar de su mamá o de su abuelita, no la iglesia. Entonces tenemos que aprender primero, dice Pablo, a mostrar piedad para con nuestra propia familia. Ahí es donde empezamos. Primeramente a suplir y ayudar con las necesidades de nuestros padres o abuelos. Esa es nuestra primera obligación. Son las primeras necesidades que nosotros tenemos que cubrir. Y esto es algo que enseña la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En Éxodo 20:12, en Efesios 6:1 al 3, se nos dice, honra a tu padre y tu madre. Es la responsabilidad de todo cristiano mantener a sus padres cuando ellos ya no pueden velar por sí mismos. Y esto se puede ver o se va a ver diferente para cada uno de nosotros si nos encontramos en esa situación. Miren, la mayoría de nosotros tuvimos el privilegio de tener padres que nos criaron, cuidaron de nosotros, nos cambiaron los pañales, que no huelen muy bien, que digamos. Nos mantuvieron casi la mitad de nuestras vidas, algunos más. Y la manera que nosotros recompensamos a nuestros padres es cuidar y mantenerlos cuando ellos ya no pueden. Y esto es agradable delante de Dios. Y sé que hay muchos que lo hacen, que cumplen. Sé que hay situaciones donde solamente hay un cristiano en la familia y los demás hermanos no lo son y no quieren apoyar, no quieren ayudar. Y he visto que ese hermano, esa hermana asume la responsabilidad, por muy difícil que sea, y ahí está pendiente de su madre o de su padre, que ya no pueden velar por sí mismo. Entonces, en esto de ayudar y suplir necesidades, como cristianos, como iglesias, empezamos ayudando y supliendo en nuestra casa primero. ¿Amén? Un amén. Como que no están muy emocionados, ¿verdad? Como que no les gusta la idea. Así es, hermanos. Empezamos con nuestra propia familia. Y en el verso 8 Pablo dice algo muy fuerte. A ver si dicen amén a esto. En el verso 8 dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Cuando un cristiano
decide no proveer para su casa, por indiferencia, por flojo, por cualquier razón que sea, ese hermano, esa hermana está negando la fe. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Que no es cristiano? ¿Que ya no es cristiano? No. Lo que está diciendo es que con sus acciones, con la manera que él se está comportando, está negando la fe. Este hermano está viviendo en pecado. Y no nos asombremos. Cuando nosotros estamos viviendo en pecado, cuando tú y yo estamos haciendo cosas que no debemos de hacer, también estamos negando la fe. No quiere decir que no somos cristianos. Y dice que es peor que un incrédulo. ¿Por qué dice esto Pablo? Bueno, porque aún los incrédulos, no todos, pero hay muchos incrédulos que sí proveen para sus familias. Amén. Conocemos incrédulos que lo hacen. Entonces, un cristiano que no provee para su hogar deliberadamente está viviendo en pecado, está negando su fe y se tiene que arrepentir. Tiene que hacer lo correcto delante del Señor. Porque cuando hace esto, es peor que un incrédulo. Es fuerte esas palabras del apóstol Pablo. Entonces, una verdadera viuda es la que no tiene absolutamente a nadie, pero ese no es el único requisito. Pablo dice que debe de ser una mujer verdaderamente entregada al Señor. O sea, una mujer que busca y confía en el Señor. Una mujer que sirve a la iglesia orando por la iglesia. O sea, en otras palabras, que de verdad sea cristiana. Porque ya ves que a veces preguntamos, ¿es cristiano? Pues dice que es cristiano, pero no sé, no vive. No vive como cristiano, pero dice que es cristiano. O sea, esas no. ¿Ves? En el verso 6 Pablo sigue diciendo allí, pero en el verso 5, sin embargo, la que en verdad es viuda y se queda sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. En el verso 6 sigue diciendo, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta. Entonces las que califican para ser sustentadas económicamente tienen que estar viviendo vidas piadosas, vidas de santidad. Las que no están viviendo vidas piadosas y en santidad y sirviendo a la iglesia, están haciendo otras cosas. Y algunas estaban entregadas a los placeres desenfrenados. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo algo muy interesante. Él está diciendo, si la hermana que está sola, está destituida, pero si no está viviendo una vida piadosa, tenemos todo el derecho de decirle, no te vamos a ayudar económicamente, andas allí con los placeres desenfrenados y nosotros no podemos apoyar eso. Cuando ayudamos a alguien, es con el fin de ayudar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando ayudamos a alguien es con el fin de ayudar. Entonces, no podemos o no debemos ayudar o apoyar o habilitar la vida desenfrenada de nadie. El vicio del alcohol o de las drogas, nada de eso. Porque si lo hacemos, en realidad no estamos ayudando. Y yo sé que la mayoría nos pasa esto. A mí me toca ver a muchachos que andan oliendo pintura o que andan mal, andan viviendo mal, pues, alcohol o drogas y me piden dinero. Y nunca les doy dinero, a ellos no. Si algo les compro algo, les prefiero comprarles algo, un agua, una comida, pero no les doy dinero. Y yo sé que a algunos se nos hace más fácil darles el dinero, cada quien. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en realidad no los estamos ayudando.
Ahora, hay algunos que andan así, pero llegan y te limpian el carro, ¿no? Ni te preguntan, te limpian todo el carro y andan mal y todo, y ahí pues como que, digo pues, como que se ganó, ¿no? Se los ganó los 10, 20 pesos y se los doy. Pero el ayudar es, no podemos nomás habilitar la vida desenfrenada de nadie. Eso no es ayudar a nadie. En el verso 7, Pablo dice, ordena también estas cosas para que sean irreprochables. O sea, ordena estas cosas a las viudas y a los hermanos que tienen viudas para que asuman su responsabilidad, para que sean irreprochables. Ahora, vemos todo esto y tenemos que entender una cosa. Esto no quiere decir que no podemos ayudar a personas que no llenan estos requisitos, a personas que no son cristianas. A veces lo hacemos como iglesia, o sea, no los sustentamos económicamente, no los mantenemos, pero sí ayudamos dependiendo de la situación o la necesidad y tratamos de asegurarnos que sea legítima, pero sí debemos de ayudar a los demás y buscando siempre la guianza del Espíritu Santo. Porque, hermanos, nosotros somos llamados a ser generosos. Amén. Como cristianos somos llamados a ser generosos, a ayudar al prójimo. En Lucas 6:35 nos dice allí, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Entonces Jesús nos dice que nosotros debemos de ser como nuestro Padre Celestial. Él es bueno con todos, hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre el justo y el injusto. Él es bueno. Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y vemos que a lo largo de la historia de la iglesia, desde su concepción, la iglesia siempre ha sido conocida por ayudar, por bendecir, por ir la milla extra, por todas sus buenas obras para la gloria de Dios. Hoy en estos tiempos hay muchas organizaciones cristianas, hay muchas iglesias que tienen muchos recursos, que Dios los ha bendecido con muchos recursos, y cuando pasan tragedias como inundaciones o cuando huracanes o los tornados y hay mucho daño, uno de los primeros grupos que van a asistir y ayudar son los cristianos. Y van y ayudan y apoyan, y van y ayudan a personas que no conocen al Señor y aprovechan para ministrar el Evangelio, para compartir con ellos lo que verdaderamente importa. Entonces sí somos llamados a mostrar bondad a los incrédulos, a hacerles el bien, y siempre de tomar ventaja de eso para compartirles lo más importante, que es el Evangelio. Pero primeramente tenemos que hacer el bien a la familia de la fe. Amén. Tenemos que tener eso siempre en mente. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Ahí está. Si tienes la chance, si tienes la oportunidad, haz bien a todos. Y especialmente a los de la familia de la fe. Miren, hay mucha necesidad, hay mucha pobreza en este mundo caído. Por todos lados que voltees lo vamos a ver. Y tenemos que ayudar cada uno guiado por el Espíritu Santo, entendiendo que no vamos a poder ayudar a todos. No vamos a poder suplir toda necesidad, no le vamos a poner un fin a la pobreza, pero sí debemos de hacer una diferencia. Amén. Tenemos que hacer una diferencia. Y lo hacemos todo para que el nombre de Dios sea glorificado. El Señor nunca nos dice en su palabra que todo el peso de la pobreza debe de estar sobre la iglesia. Eso la palabra de Dios no lo enseña. No. Pero lo que sí nos está diciendo
es que a esas mujeres viudas que no tienen a nadie, que están solas, sin nada de familia y están viviendo vidas piadosas, que no solamente dicen que son cristianas, sino que viven como cristianas. Nos enseña la palabra de Dios que la iglesia tiene la responsabilidad, el deber moral de mantenerlas, de honrarlas. Y Pablo va a dar más requisitos. En el verso 9 al 10, Pablo sigue diciendo que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Wow. Y me imagino pensando que de todas las viudas que habían, muy pocas calificaban. No es cierto, me imagino que habían bastantes que sí calificaban. Entonces Pablo dice que la viuda que califican son las que tienen 60 años o más. Y tal vez era porque era poco probable que estas hermanas se volvieran a casar, no sé. Pero dice que tenía que haber sido fiel a su marido, ¿no? Esposa de un solo marido. O sea que no era conocida por andar de infiel a su marido cuando vivía. Tenía que ser conocida por sus buenas obras. Dice si ha criado hijos, y aquí se puede referir tal vez a los hijos que tuvo hijos, pero tal vez murieron o porque la hermana se quedó sola, no tiene a nadie. Pero también puede estar hablando de criar hijos abandonados. Miren, en Roma dejaban niños recién nacidos abandonados por todas partes. Hoy lo que hacen es los abortan, ¿no? Pero eso es lo que hacían en Roma. Era algo que hacían, era muy común, y los dejaban allí al niño recién nacido, el bebé recién nacido, para que se muriera de frío o para que se lo comieran los animales salvajes. Y los cristianos desde entonces, hermanos, eran conocidos por recoger a estos niños y criarlos, y los criaban en el Señor. Y muchas de las que se encargaban de esto eran las viudas, eran las mujeres viudas. Dice, conocidas por ser hospitalarias, dice que haya lavado los pies de los santos. Y cuando dice esto, haber lavado los pies de los santos, está hablando de algo literal. No era un ritual. Hoy sé que algunos lo practican, es como un ritual, y está bien, digo, no tengo ningún problema con eso, está bien, muchos lo hacen. Pero aquí está hablando de que esto era algo literalmente que hacían. En aquella cultura, cuando llegabas a una casa, tenían la costumbre de lavarte los pies, porque ahí caminaban mucho, se les ensuciaban los pies, y cuando llegaban a la casa, el siervo más bajo del hogar era el que le lavaba los pies a los huéspedes. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Estas viudas tomaban el lugar más bajo y le lavaban los pies a los santos. Fue lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos en la última noche que estuvo con ellos. Le lavó a todos los pies. Él tomó el lugar más bajo. Y también tenía que ser conocida por ayudar a los afligidos y consagrada a toda buena obra. Y les digo algo, hermanos, eso no solamente se aplica para la viuda. Todos nosotros como cristianos deberíamos de poder tener un testimonio así, consagrados a toda buena obra, entregados al servicio del Señor, de muy buen testimonio. Entonces, la ayuda económica que se les daba a las viudas que calificaban no era una limosna, no era como ten para que estés bien. Las hermanas servían diligentemente a la iglesia. Me encanta esto.
Ellas eran dignas de ser sustentadas económicamente. No se la pasaban de ociosas. No se la pasaban allí en la casa masticando chicle. No tiene nada malo masticar chicle, es un ejemplo. Masticando chicle, viendo novelas, esperando que le llegara la ayuda. No, no estaban allí de ociosas en la casa, esperando que las mantuviera la iglesia. Ellas estaban entregadas al Señor, sirviendo a la iglesia. Me encanta eso. Verso 11 a 12 sigue diciendo Pablo, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incluyendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Entonces Pablo dice, las viudas más jóvenes no califican para ser sustentadas por la iglesia. Ellas por lo general podían proveer para ellas mismas o podían volverse a casar. Y el problema es que algunas eran movidas por los deseos sensuales y se querían casar, y mientras andaban buscando con quién casarse, andaban aquí, allá y allá y allá, haciendo las cosas mal, porque su deseo por estar casadas y tener un compañero era fuerte y no ejercían el dominio propio, y las llevaba a caer en inmoralidad. Y al parecer algunas habían prometido no casarse y por el deseo sensual habían caído en inmoralidad. Ahora Pablo no está condenando, no está diciendo que la viuda no se podían casar, porque en el verso 14 él las anima a que se casen y hacer las cosas bien delante del Señor. El problema es que algunas viudas jóvenes estaban viviendo en inmoralidad. En el verso 13 dice que andaban de ociosas. Ser ocioso, andar de ocioso, es uno de los peligros más grandes para todo cristiano, para toda persona. No sé quién lo dijo, pero es una realidad. No me acuerdo quién lo dijo, pero dijo lo siguiente. Es la oficina del diablo, ¿no? Andar de ocioso es la oficina del diablo. Nosotros somos llamados a estar ocupados, hermanos. Amén. Andar ocupados en las cosas del Señor. Y estas mujeres andaban de ociosas, de casa en casa. Y no solo son ociosas, dice Pablo, sino también charlatanas y entremetidas. Y esto es algo que ninguno de nosotros como cristianos debemos de andar haciendo. Es algo de lo que nos tenemos que cuidar, porque cuando estamos haciendo esto, estamos viviendo en pecado, no estamos dando buen testimonio y estamos negando la fe. Y por eso, porque esto es lo que estaba pasando con estas jóvenes viudas, Pablo dice en el verso 14, por eso quiero que las viudas se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. En el verso 15 dice, pues algunas ya se han apartado, miren, para seguir a Satanás. Algunas ya habían abandonado su fe y se habían entregado por completo a vivir vidas desenfrenadas. Y Pablo concluye su instrucción sobre las viudas con el principio que mencionó en los versos 4, 5 y en el verso 8. Él termina esto diciendo en el verso 16, si alguna creyente tiene en la familia, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Muy fácil, muy práctico, muy claro lo que Pablo nos enseña aquí. Somos la familia de Dios, hermanos. Amén. Somos la familia de Dios.
Y lo que nos debe distinguir en este mundo es el amor los unos con los otros. Y tenemos mandatos y deberes los unos con los otros. Y primeramente tenemos el deber de confrontar el pecado en la vida de nuestros hermanos. Somos guardianes de nuestros hermanos. Tenemos el deber de cuidar de nuestros padres o abuelos cuando ellos ya no pueden velar por ellos mismos, porque esto es agradable delante del Señor. Y creo que todos queremos agradar al Señor, amén. Y a veces no es fácil esto. Hay situaciones difíciles, hay muchos que batallan con esto, pero eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Y tenemos el deber de ayudar a los demás, de ser generosos, guiados por el Espíritu Santo, y tomar esas oportunidades para compartir el Evangelio a los que no conocen al Señor. Pero especialmente debemos de ser generosos y ayudar a los de la familia de la fe. Amén. Cada uno de nosotros aquí debemos de estar listos para brincar y ayudar a un hermano que tiene, que de verdad, miren la expresión, que de verdad tiene necesidad. Y la iglesia tiene el deber de honrar a las viudas, sostener económicamente a las viudas que están entre nosotros, que de verdad no tienen a nadie que las pueda cuidar o mantener, que son mujeres de oración, que están entregadas a Dios y que sirven a la iglesia con todo el corazón. Y eso es el estudio de esta mañana. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos esta mañana que somos una familia, Señor. Y algunos no tuvieron la dicha de disfrutar la familia, de ser criados en un hogar. Y te damos gracias, Señor, porque en la familia de Dios pueden encontrar eso, Señor. Deben de encontrar eso. Ayúdanos, Señor, siempre a mantener en mente que todos los que nos vemos aquí, que son cristianos, que profesan la fe, son nuestros hermanos. Y que podamos mostrar ese amor entre nosotros que tú dijiste que es lo que nos iba a distinguir en este mundo, Señor. Que iba a decirle al mundo que nosotros somos tus discípulos. Y a veces es difícil, Señor. Estamos en esta carne y a veces se revela y luchamos, Señor. Pero nos has dado tu Espíritu Santo, has derramado tu amor en nosotros, Señor. Y sí lo podemos hacer. Gracias, Dios, por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias por la familia de Dios. Bendice cada uno de tus hijos el día de hoy, Señor. Tú sabes cada cosa que están enfrentando, cada situación. Y Padre, te damos gracias que podemos reunirnos, así como tú lo estableciste. Podemos tener un lugar donde podemos venir y ser apapachados en oración, ser apapachados con el amor de Cristo y ser animados, ser fortalecidos, ser levantados, Señor, en el poder del Espíritu. Gracias por esto que tú has establecido. Gracias, Señor, porque tú has dicho, aunque tu padre y tu madre te dejare, tú dices, yo jamás te abandonaré. Gracias, Dios, por tu corazón, por las viudas y los huérfanos, Señor. Y sé que ese es el mismo corazón que tu iglesia, que tú quieres que cada uno de nosotros tengamos. Es el lugar especial para el destituido, para el que no tiene absolutamente nadie. Y que todos los hermanos, viudas, mujeres, hombres, jóvenes que se encuentran en esa situación, que nosotros como iglesia los podamos abrazar y podamos hacerlos sentir en casa, hacerlos sentir que tienen un hogar, que tienen un lugar, Señor. Gracias por este día, gracias porque tú ya venciste, Señor. Gracias porque
Lo que más teme el hombre, Señor, que es la muerte, tú ya la venciste en la cruz del Calvario, Señor. Tú la venciste al resucitar al tercer día, Señor. Y porque tú vives, nosotros también viviremos. Gracias, Señor, esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, Señor, y pedimos que nos ayudes esta semana a enfrentar todo lo que venga en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, confiando siempre, Señor, en ti, por muy difícil, por muy fea, por muy desagradable que sea la situación que estemos viviendo, que nuestro corazón jamás se detenga o que nuestro corazón jamás se cohíba de levantar alabanza y adoración a tu nombre, aún en medio de la tempestad, porque tú eres digno, Señor, eres digno. Y tu iglesia te pide esto en el nombre de Jesús. Amén. El que necesite oración, vamos a estar aquí para orar con ustedes.